Bueno, entonces ya nos encontramos aquí, como les decía, este es el tamaño que necesito para que la persona pueda subirse el vestido. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos el tejido de esta manera, ¿sí? Ambas partes. Pongamos esto para acá para que se pueda ver mejor, ¿sí? Estamos así y lo que vamos a hacer es esto, girarlo, ¿sí? Para que nuestro abanico quede de esta forma, ¿verdad? Vamos a ubicar en el medio de las dos paredes, ¿sí? Y vamos a realizar un punto deslizado, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Como pueden ver. De la siguiente manera, lo que vamos a hacer es realizar otro punto deslizado en medio de nuestro abanico, ¿ya? Como pueden ver. Y hasta aquí me imagino que todo bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, girar nuestro lado izquierdo y luego ambas a la vez. Si causa un poco de dificultad, les recomiendo bajar la velocidad del video y, más importante aún, intentarlo. Cuando lo vi primero, la verdad pensé que era un poco difícil, ¿sí? Entonces tomamos nuestro abanico del lado izquierdo y en la mitad introducimos nuestra aguja y realizamos un punto deslizado, ¿sí? Y lo apretamos lo suficiente, ¿verdad? Que quede bien ajustado. Lo que hicimos fue unir nuestros dos abanicos quedando de esta manera, ¿sí? Espero se pueda ver, apretamos y aquí tenemos la unión. Sí, ahí se logra ver un poco mejor, ¿verdad? Tiramos lo suficiente. Ok, entonces estamos aquí un poco más amplia la visión. Vamos a estirar lo suficiente, apretamos, ¿sí? Dejemos el hilito larguito, ¿verdad? Antes de cortar, pues porque no sabemos en qué momento lo podemos llegar a necesitar, entonces es bueno dejarlo larguito. Cortamos allí y esto es lo que tenemos hasta ahora. Lo que continúa ahora entonces es tomar el largo de nuestro vestido, ¿sí? En total, el largo lo que tenemos de frente, ese sería mi lado derecho, o sea que deben ubicar, ¿sí? Ese lado que va a ser el derecho, ¿verdad? El mío va a ser este. Entonces lo que vamos a hacer es cubrir, ¿sí? De aquí en adelante toda esta zona para terminar nuestro vestido. Entonces el largo, sí, que es la parte que ya debemos cubrir, lo importante es tomarla. Les recomiendo hacerlo ya sea con la modelo o la persona, ustedes mismas, o con una cinta métrica, ¿verdad? Pues para ya ir llevando como el conteo de lo que necesitamos con exactitud. Por ejemplo, a mí me está dando más arriba de la rodilla de la persona a quien estoy confeccionando. Necesito alrededor, creo, de unas 4 vueltas más, ¿sí? Para ajustarse a la medida necesaria, total. Importantísimo tener en cuenta estas medidas debido a que cada vez que hagamos una vuelta va a incrementar el largo de nuestro tejido. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar a trabajar en el lado izquierdo de nuestro tejido, ¿ok? Entonces aquí hacemos un nudito, ¿sí? Y vamos a iniciar, ¿sí? Insertando en esta esquina de nuestra parte final, aquí, y hacemos un nudo deslizado, ¿verdad? A ratos él molesta un poco, pero digamos que ahí hacemos nuestro nudo deslizado, hacemos 2 cadenas, 3 para los que necesiten, y vamos a hacer medio abanico, ¿verdad? Medio abanico de esta manera, ¿sí? Vamos a trabajar, recuerden, del lado izquierdo, lo que es de la pantalla, lado derecho, lo que sería el vestido. Y lo que vamos a hacer es continuar con nuestro patrón, ¿sí? Patrón de 7 puntos altos separados por una cadena, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 7 puntos altos, y así hasta llegar a la unión de la espalda, ¿sí? La que acabamos de realizar en este punto. Entonces iniciemos, ¿sí? 1, 2, 3, ¿verdad? Medio punto,
aquí seguido, sin cadena de separación, vamos a hacer un punto alto. Si recuerdan, punto alto separado de una cadena, ¿sí? De nuevo un punto alto o vareta separado de una cadena, un punto alto, ¿sí? Vamos a repetir nuestro patrón hasta llegar al punto de inicio. Nos encontramos aquí en esta esquina. Bueno, llegamos aquí, ¿sí? Estoy aquí finalizando para mi unión. Como yo estoy en este espacio de que hay sí, nos queda un huequito en el medio de los dos abanicos, yo lo que voy a hacer es hacer las 3 cadenas, ¿sí? 2, 3, y a tratar de continuar con este mismo patrón para mi siguiente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como estoy aquí en ese espacio, voy a coger este espacio de acá, ¿verdad? Y voy a hacer un medio punto, quedando de esta manera, ¿sí? A mí me queda este espacio. Si ustedes lo tienen como su última puntada, esta hilera les va a quedar muy fácil, porque lo único que deben hacer es aquí hacer la vareta, aquí hacen la otra vareta y ya saltan al siguiente espacio. O sea, realmente es de acuerdo a como ustedes hayan realizado en donde hayan quedado, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer los 7 puntos altos, ¿verdad? Cinco, 6 y 7, ¿verdad? 2, 4, 6, 7 y medio punto. Entonces miremos cómo quedaría. ¿Verdad? Quedaría de esta forma. A mí se me cierra un poquito más, ¿verdad? ¿Verdad? No se alcanzan a ver, ¿cierto? ¿Sí? Se alcanza a divisar de esta manera. Ok, entonces lo que vamos a continuar es haciendo nuestro patrón como veníamos hasta llegar a nuestro punto de inicio, el medio abanico, ¿verdad? Hasta aquí. Bueno, aquí ya finalicé la vuelta, me encuentro aquí, ¿cierto? Entonces vamos a finalizar nuestro abanico, ¿verdad? Acabamos de realizar el medio punto. Lo que vamos a hacer es medio punto y vamos a hacer las 3 cadenas, ¿sí? Para ir a nuestro medio del abanico anterior, de la vuelta anterior, y completar el abanico de esta esquina, ¿sí? Una vareta, 2 varetas, ¿sí? Y vamos a ubicar, eso se complica un poco, vámonos para un lado. No me gusta cortarlas tan rápido, me gusta esperar, ¿sí? Al final para guardar todos los hilitos. Entonces lo que vamos a hacer es guardar, miren, aquí me quedó uno suelto.
retomemos, a veces pasan cositas. Entonces se complicó. Hagámoslo una vez más. Si ese punto alto, una cadena, ubicamos nuestra tercera o segunda cadena y hacemos un punto deslizado. Un detalle a tener en cuenta: cada vuelta va a sumar centímetros a nuestro vestido. Por favor, tenerlo muy presente antes de continuar. Tenemos de esta manera. Si ok, entonces gustan, estando aquí, lo que vamos a hacer es continuar trabajando. Vamos a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Y no sé qué pasa, la aguja está como, o mi mano, el caso es que no me quiere dar un poco. Realizamos un punto deslizado para continuar, ¿verdad? Pero en mi caso, yo lo que voy a hacer es tomar aquí mi lazada y girar el tejido. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo realmente quiero que me quede con la misma textura que venía, ¿verdad? Sí, que queda uno de un lado, el otro, el siguiente, y vamos volteando. Si yo lo trabajo en redondo, va a quedar con una sola puntada. Es más fácil, pero realmente me va a quedar con una sola puntada. Entonces continuemos con nuestro proceso. Sí, de esta manera. Y vamos a continuar con esta vuelta aquí. Y lo mismo vamos a hacer durante todo. Sí. Vamos a hacer durante todo el espacio. Sí. Tal cual. Llegando de nuevo a nuestra punta. De forma de que desde aquí hasta lo que nos dé acá sea nuestro ancho o el largo que necesitamos para nuestro vestido, ¿verdad? Entonces vamos a dar la vuelta a los patines y nos encontramos cuando finalicemos aquí. Ok, entonces aquí nos encontramos una vez más. Sí, ya terminé de hacer estas vueltas. Realmente mi intención era hacer otra vuelta. No, voy a dejarlo aquí. Sí, a partir de que hicimos la unión, yo hice 2 vueltas más, ¿verdad? Expandiendo un poco, sí, esta parte, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, qué pena que no se vea tan amplio, realmente mi espacio es muy, muy pequeño. Lo que vamos a hacer es terminar de cubrir esta parte, ¿sí? A mí me está dando ya un total de, a mí me está midiendo un total de 48. ¿Sí? Un total. ¿Sí? 48. Aquí. 48, que sería el largo desde la parte baja del busto, ¿sí? Donde nos está quedando nuestro vestido, hasta la esquina. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer para completar esta parte es empezar a trabajar, ¿sí? De forma que vamos a empezar a hacer reducciones. ¿Sí? Vamos a hacer reducciones de forma que vamos a dar toda la vuelta haciendo reducciones. Yo no voy a cortar el hilo, ¿sí? Voy a dejarlo tal cual está. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Aquí. Lo que vamos a hacer es subir 3 cadenitas, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es empezar a hacer las reducciones. Aquí iniciaríamos 7 varetas, pero no las vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer cadenas hasta aquí y en esta vamos a iniciar nuestras 7 varetas y
continuar de la misma manera y terminar hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí, perdón. De forma de que nuestro tejido va disminuyendo. Entonces, tenemos que hacer aquí. ¿Sí? 3. 2, 3. Aquí vamos a hacer medio punto, ¿verdad? Aquí 1, 2, 3, medio punto, ¿sí? 1, 2, 3, medio punto, 1, 2, 3, medio punto, de esta manera, ¿sí? Entonces a partir de aquí vamos a hacer nuestras 7 varetas. Y 7. Vamos a cerrar con medio punto de esta manera, ¿verdad? Y así vamos a hacer durante toda nuestra vuelta hasta llegar aquí. ¿Sí? Nos vemos aquí. Ok, ya nos encontramos aquí. Entonces, como pueden ver, finalicé aquí sin nuestros 7 puntos, porque recuerden que vamos a empezar a decrecer el trabajo, ¿sí? A que empiece a bajar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Estamos aquí, hacemos 3 cadenas, ¿sí? Medio punto, ¿verdad? 3 cadenas. Aquí vamos a hacer un medio punto, ¿sí? Haciendo esta misma, pueden ver, esta misma forma, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a hacer es, aquí en nuestra cadena de este punto, ¿verdad? Vamos a ingresar nuestra aguja y vamos a hacer un punto alto de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos buscando hacer? Estamos buscando empezar a hacer esto, ¿sí? Esto, para cerrar nuestro tejido, ¿verdad? Entonces aquí hacemos una cadena y tenemos ya nuestras 2 cadenas de subida. Vamos a hacer medio punto aquí, ¿sí? 3 cadenas, 3, medio punto, 3 cadenas, ¿sí? Medio punto, 3 cadenas, medio punto, ¿sí? De esta manera, ¿verdad? Como pueden ver, ¿sí? Por el lado de acá. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Si quieren lo pueden marcar. Para la siguiente vamos a coger nuestro punto de finalización desde aquí, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ir trabajando. Entonces aquí continuamos con nuestro patrón con el que veníamos trabajando. ¿Sí? Vamos a hacer un punto alto, una cadena, 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 con medio punto, ¿sí? De esta manera. Y lo que vamos a empezar a hacer es a que nuestro trabajo, como pueden ver aquí, bien, en vez de aumentar va a decrecer, ¿sí? De forma que vamos a ir trabajando de esta manera. Y eso es lo que vamos a hacer durante toda nuestra vuelta. Ok, ya estamos aquí para finalizar. 3 cadenas, medio punto, ¿sí? Aquí vamos a hacer 2 cadenitas nomás,
¿verdad? Aquí en nuestro espacio de aquí vamos a hacer medio punto, ¿sí? Vamos a tomar la lazada y vamos acá donde iniciamos las cadenas, ¿sí? Aquí vamos a hacer un punto alto, ¿sí? Quedando de esta manera. Y vamos a empezar a cerrar. Hacemos una, dos cadenas, giramos, ¿verdad? Y vamos a hacer, lo vamos a saltar. En el siguiente vamos a hacer un medio punto, ¿sí? Quedando de la siguiente manera. No se nota mucho, pero hay unos espacios, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí es una, dos, tres cadenas, ¿sí? Medio punto. Deben recordar que para la siguiente vuelta vamos a coger la cadena de aquí, ¿sí? Después de aquí de haber hecho en el siguiente. Y no sé si alcanzan a mirar, ¿verdad? Aquí vamos a coger nuestro siguiente. Si quieren lo pueden marcar. Vamos a iniciar haciendo 1, 2, 3, ¿sí? Una cadena, 2, 3, seguimos, 1, 2, 3, seguimos, 3, seguimos, un punto alto, ¿sí? 2, 3, seguimos, un punto alto. Vamos a continuar con nuestro patrón, ¿sí? De esta manera. ¿No? Tal vez no se note mucho, pero entonces esto se va a empezar a organizar de esta manera, ¿sí? Como pueden ver, ya no se va a alargar, ¿no? Sino que se va a empezar a estirar, ¿verdad? De esta manera. Entonces aquí ya vamos decreciendo, ¿verdad? Para nuestra siguiente vuelta lo que vamos a hacer es continuar, ¿verdad? Y hacer nuestro espacio aquí, ¿sí? Para que lo vaya tomando esa forma no alargada, sino más bien redonda. Bueno, les voy a ir mostrando cómo voy. Creo que la mayor duda en este momento es saber cómo finalizar estas partes de aquí. Lo único que deben hacer son cadenetas y encimarlas en lo que ya tenían anteriormente, ¿sí? Así como hicimos esta parte de aquí, que uno hace las 3 cadenetas en medio punto, 3 cadenetas en medio punto, es exactamente igual como para ir rellenando. ¿Qué pasa? Cada vez, aquí digamos es como la parte más ancha, aquí cerca de nuestro punto medio, es como la parte más ancha. A partir de allí empieza a decrecer, como pueden ver. Yo aquí ya llevo, son solamente 2 cadenetas, ¿sí? Como pueden ver, no más. Cadenetas, punto medio, me devuelvo, ¿sí? Para continuar con el proceso. ¿Qué deben tener en cuenta? Que cada vez, ¿sí? Van corriendo los motivos, como pueden ver. Mira, aquí va uno, acá el otro, ¿sí? El motivo va corriendo. ¿Qué otra cosa les puedo así explicar? Por ejemplo, para esta vuelta que viene, yo voy aquí a subir los 7 puntos altos, voy a hacer esta vuelta, ¿sí? En la siguiente vuelta yo voy a hacer esta vuelta, ¿sí? De nuestros espacios, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Mi motivo va a estar como hasta por aquí, ¿verdad? De esa forma, el siguiente motivo debe irme dando por aquí, ¿sí? Van a tener en cuenta, donde termina su motivo anterior, ahí va a iniciar el siguiente, ¿sí? Entonces, si este motivo está terminando por aquí tiene que ir iniciando el siguiente motivo, la siguiente vuelta. Y de esa manera vamos a ir llenando todo nuestro espacio, ¿sí? Hasta finalizar nuestro vestido, ¿sí? De esta manera. Como pueden ver, ya me falta poco por cubrir, ¿sí? Realmente es muy poco lo que me falta. No puedo mostrarlo muy bien, qué pena con ustedes, ¿sí? Esto es lo que me falta por llenar, ¿sí? Voy a tratar de mostrarles. Esto es lo que me hace falta.
nomás esta parte de aquí, terminar de cubrir, ¿sí? Hasta el otro lado. Lo único que nos quedaría faltando es hacer nuestra tira, ¿sí? Lo único que nos queda faltando es hacer nuestra tira para cerrar nuestra espalda, ¿sí? Como pueden ver, recoge hasta una forma muy linda. Miren aquí, ¿sí? Recoge una forma muy linda, ¿verdad? De forma que podemos trabajar. Les cuento algo que me pasa. No sé si se alcanzan a ver que se ve como amarillo más en esta parte y acá se ve un poco más blanca. Resulta que trabajé con 2 hilos diferentes. Un hilo pues que tenía un poquito más de tiempo, me parece, y este es uno nuevo. Entonces al parecer la diferencia de color sí se nota, aunque voy a tener que sellar el color blanco, ¿sí? Hacerle para que quede como nuevo. Creo que aquí se nota más. No sé, se alcanzan a ver aquí está como amarilla, que está más blanco, pero igual, cada vez del oficio. Afortunadamente tiene solución. Entonces eso es todo por ahora, espero que podamos continuar. Y nos vemos entonces al finalizar todas nuestras vueltas el haber cerrado nuestro tejido. Bueno, entonces aquí ya les quería pues mostrar nuevamente, ya finalicé, ¿sí? Mi vuelta, de forma de que esto ya está parejo, ¿sí? Mi vestido ya logró el parejo de ambos lados, ¿sí? O sea, ya está parejo. ¿Qué pasa? Yo en este momento voy a hacer esta vuelta nuevamente durante todo el círculo. ¿Por qué? Porque quiero posiblemente hacer una cola, como les explicaba antes, alargarle un poco en la parte de atrás, por la cuestión de que la cola de la persona es un poco protuberante, ¿sí? Entonces para que haya un poquito más de tapado pues acá atrás. Por la parte de adelante le quiero hacer, ¿sí? Algo precisamente de este mismo motivo, ¿sí? Pues para que no se vea así, porque efectivamente acá adelante nos termina así derecho, aunque ustedes aquí lo pueden organizar como gusten, e irlo dejando como en estas puntas, ¿sí? Dejarlo aquí en esta punta e ir trabajando de ahí para acá, ¿sí? Dejarlo en esta punta y ir trabajando de ahí para acá, de forma de que esa forma sea esa sea la forma de terminar su trabajo. Yo realmente voy a intentar incorporarle ese acabado, aunque posiblemente no, porque puede ser que cambie un poco el modelo del vestido, pero me las voy a ingeniar para hacerlo. Entonces voy a intentar hacer algo y les estaré contando cómo me queda. Pero básicamente ya tenemos el vestido totalmente terminado, ¿sí? Totalmente terminado, ¿sí? Y esa sería la terminación para mí si fuera la última vuelta. Ya es a gusto personal. Y luego entonces vamos a hacer la tira, ¿sí? Que también a modo personal estoy mirando si obviamente la adapto, si la arranco a trabajar desde aquí, de cada una de las esquinas, o hago una tira larga y solamente la introduzco en este espacio, y ya a partir de aquí, de acuerdo al busto de la persona, pues mirar qué tanto se le puede hacer, ¿ya? Entonces nos vemos en un rato para mostrar el resultado final.